Ya, gracias. Entonces, empezamos todos, por favor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Oramos un momento? Padre Santo, te damos gracias en primer lugar por habernos traído a todos también a tu casa, Señor. Te agradecemos por tu palabra que sigue siendo alimento a nuestras vidas hasta el día de hoy. Te pido también de manera especial que me uses para poder compartir lo que tú le quieras decir el día de hoy a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, esta pequeña historia de Eutico nos enseña muchas cosas. Yo lo he separado en 3 puntos. El primer punto en la PPT se llama Cuando elegimos una posición peligrosa. Primero, unos pequeños datos sobre Eutico. Eutico es este joven que se menciona en la historia y solo se menciona en esta porción de la palabra. O sea, ya no hay más historia de Eutico. Eso que se ve ahí es el nombre original, ¿no? En griego. ¿Y qué significa? Significa afortunado, dichoso, próspero, de buena suerte. Que es un poco confuso, ¿no? Porque veo la historia y no me parece tan de buena suerte. Pero vamos a ver en esta explicación por qué trae ese nombre. Y la imagen que vemos es el joven Eutico sentado en la ventana. Se menciona en el texto que Eutico estaba escuchando la prédica de Pablo. Entonces estaba en la iglesia, ¿cierto? Y Pablo decía que predicaba largamente. Entonces Eutico era un jovencito que estaba escuchando la palabra de Dios, de Pablo. O sea, estaba en un lugar correcto, la iglesia, escuchando palabra, que también es correcto. Pero según leemos la historia, vemos que Eutico estaba sentado en la ventana. Lo cual, sí le pediría que usted imagine que alguien está sentado en la ventana. Es un poco raro, ¿no? Que alguien esté sentado en la ventana, me parece, quizás se pudo sentar en el piso, quizás con su familia, quizás con sus amigos, pero no, escogió la ventana. Lo cual es algo que me debe de hacer pensar de por qué. ¿Por qué estar ahí pudiendo haber escogido otro lugar? Se menciona también en el texto que había muchas lámparas, o sea que estaba bien iluminado. Y aquí yo lo traigo un poco a nuestras vidas. A veces nosotros tenemos un buen nombre, como Eutico, que significa buena suerte, dichoso, afortunado. Estamos en un buen lugar en la iglesia, haciendo algo muy bueno, escuchando la palabra de Dios, pero aún así nos sentamos en la ventana, pudiendo sentarnos en otro lugar. A veces, sin darnos cuenta, o porque creemos que no es tan peligroso, ¿no? Sigo teniendo hábitos que no debería de tener, amistades con las cuales no me conviene juntarme. A pesar de que yo tengo un buen nombre, voy a la iglesia, escucho palabra, me expongo a situaciones que no debería de exponerme. Muchas veces porque yo creo, no, yo sí voy a poder. Asisto a la iglesia, tengo mi grupo pequeño, llevo mis cimientos y todo lo demás, pero sigo haciendo un hábito que no debería porque no lo considero tan grave. Y poco a poco me estoy exponiendo y como el joven Eutico, estoy en la ventana. Y algo que no solo Eutico estaba sentado en la ventana, sino que va a mencionar en el texto, que se estaba quedando dormido. Poco a poco fue vencido. Y esa frase, que fue quedándose dormido, también lo encontré en el griego, que no lo puse yo porque era muy largo,
Pero quiere decir que Eutico no solo estaba como quedándose dormido apenas, sino que cayó en un sueño profundo, menciona el texto. Y así es que empiezan las cosas a veces. Empieza como un cansancio, pero termina en un sueño profundo. Entonces, a veces hago algo que empieza como algo tranquilo, pero termina haciéndose muy grave. Y no todo lo que parece inofensivo es seguro para su vida espiritual. Eso es lo que yo saqué de esta pequeña primera parte. Y sí le pediría si podamos ver esta parte de acá que dice, la caída de Eutico no empezó cuando cayó, empezó cuando decidió dónde sentarse. Porque si Eutico hubiese decidido sentarse en el piso con su familia, en una silla, no se hubiese caído. Entonces su caída no empieza, su caída empieza desde donde él decide sentarse. El siguiente punto se llama cuando alguien se está cayendo y nadie se da cuenta. Algo que a mí me impacta un poco de este texto y me hizo pensar fue que había un jovencito sentado en la ventana y nadie se dio cuenta. Nadie. No dice el texto y su mamá fue corriendo y le gritó. Porque yo no sé cómo sea su mamá, pero la mía me ve ahí y me grita. Y me trae corriendo y me dice, ven acá, siéntate acá. Y no de una manera bonita. Pero a Eutico nadie le dijo, oye, ¿qué haces ahí? Y yo quiero que usted se imagine ahora que alguien se sentó en esa ventana, en cualquier ventana. ¿Usted no lo notaría? ¿No se daría cuenta de que un jovencito se ha sentado ahí? Pero el texto menciona que nadie. No Pablo, no su familia, no sus amigos. Y si nos adelantamos un poco en la lectura, el 12 dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Cuando Eutico, como leíamos al principio, cuando Eutico fue levantado vivo, todos se alegraron, dice, grandemente consolados. En otras versiones quería decir que todos celebraron que Eutico ya estaba vivo. ¿Esto qué me hace pensar? Que la gente lo quería, Eutico, ¿no? Que se alegraron tanto porque él lo levantaron vivo fue porque se alegraron de que estuviera bien, o sea, había un cariño a este jovencito. Entonces, si había un cariño, volviendo al punto, ¿cómo es que nadie se da cuenta? ¿Cómo es que nadie siquiera advierte o le dice, oye, mira, este jovencito está ahí sentado? Nadie. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Yo sé que todos ahorita quizás les pediría podamos pensar en alguien a quien uno ya no ve, que antes venía a la iglesia, que antes solía acompañarme, que lo veía en tal sitio y ahora ya no lo veo. Y muchas veces, hermanos, nos damos cuenta cuando ya se fue. Y es una conversación en su comida de domingo, oye, tal hermano no vino, ¿verdad? Ah, sí, no vino tal la semana pasada. Y no vino así, no vino así. Y nos solemos dar cuenta cuando ya no está, más no cuando se estaba quedando dormido. ¿Nos hemos dado cuenta alguna vez, el Espíritu Santo nos ha dado alguna vez ese discernimiento de saber, oye, creo que tal persona está dejando de orar, está dejando de congregar, está dejando de venir, se está apagando, se está durmiendo, como Eutico? O vamos a hacer como esta congregación de Eutico donde nadie se dio cuenta que Eutico se estaba quedando dormido en la ventana. Muchas veces nos interesa más o nos damos más cuenta cuando veo las historias de WhatsApp de mi hermano que está en una playa, o que tal persona ha traído una ropa nueva, o unos lentes nuevos, o un color nuevo, pero no nos solemos dar cuenta cuando alguien se está apagando. Y es muy fuerte, es muy fuerte. Y yo sé que ahorita quisiera que usted piense en alguien que usted no ve y se ponga a pensar, sí, no me pude dar cuenta cuando se fue, pero al menos hoy me estoy dando cuenta que no está. ¿Y qué puedo hacer por eso? No esperemos que alguien caiga para reaccionar a la caída. Siempre va a ser mejor darnos cuenta antes. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, pero también teniendo relaciones fuertes. Si yo conozco a un hermano y lo veo y sé cómo es,
me voy a poder dar cuenta cuándo es que se está apagando y cuándo es que está dejando de ser como era siempre. Ya no es tan feliz, ya no me saluda con un abrazo, ya no me pregunta cómo estoy. Entonces, al ser tan cercano me voy a dar cuenta de qué está pasando. También a los padres. Usted no solo está llamado, a proveer en su casa, sino también a darse cuenta de la vida espiritual de sus hijos. Discernir si están orando, si están luchando, si algo está pasando. Si algo pasa con su hijo, usted es el primero que debería darse cuenta. Usted como padre. Así como Tico, no esperar que mi hijo se siente en la ventana para que se caiga, sino darme cuenta cuando se está queriendo sentar en la ventana. Usted es la primera persona que debería darse cuenta, para que no haya alguien viviendo en su techo y que algo malo esté pasando. Y también, si usted es líder de un equipo, su llamado no viene solo a dirigir, organizar, planificar, como hacíamos hoy, sino ver por la vida espiritual de su equipo. Si alguien en su equipo está fallando, usted debería darse cuenta. Cuando Jesús venga, no va a venir por cuántas actividades hicimos o por equipos. Jesús va a venir por las vidas. Y le va a pedir a usted cuenta por las vidas de su equipo. Qué fuerte, ¿no? Y acá también puse una frase, que es porque cuando alguien cae, no cayó ese día. Llevaba tiempo cayéndose y nadie lo notó. Llevaba un tiempo exponiéndose, sentándose en la ventana y nadie lo pudo notar. Como tercer punto, tenemos levantar al ya caído. Porque la historia claramente no termina cuando el Tico cae. Como leímos al principio, Pablo, en la imagen se ve, creo que es un poquito oscurito, pero se ve, Pablo corre, baja a donde estaba Eutico, se echa encima de él y, como leíamos, Eutico se levanta. Y es que sí es Dios, hermano. Cuando alguien se cae, Dios no, lo primero que hace, como Pablo, es levantarlo. Y en el texto decía, si volvemos al texto de Alexander, se me perdió, una disculpita. Entonces, el 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Vemos acá que lo primero que hace Pablo es abrazándolo. Y nuevamente el ejemplo de mi mamá, ¿no? Si yo estoy jugando en una silla y me caigo, con el respeto de mi mamá, no me va a ir a abrazar. Lo primero que va a hacer no es ir a abrazarme y decirme, hijita, ¿cómo estás? Pero Dios sí. Dios sí nos abraza. En este ejemplo lo vemos. Dios, cuando alguien cae, no lo rechaza, no le dice por qué, mira cómo te sentaste, como haría una mamá, no voy a decir cuál. Que es, mira, pero te dije que no te sientes. No, Dios lo abraza. Y así es Dios. Y así debemos ser nosotros también. Nosotros debemos ser esas personas que cuando alguien cae, ir a levantarlo. No rechazarlo, no decirle, Dios se va a encargar, hermano. Dios dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros caemos y confesamos nuestros pecados, Él nos va a levantar y nos va a limpiar de toda maldad. Tal vez hay alguien que siente que se está quedando dormido o se ha alejado. Déjame decirle que Dios no ha terminado. Dios no ha terminado contigo. Bueno, ahí decía, Dios no ha terminado contigo. Yo les quería contar ahora una pequeña historia también. De una persona que no sé si conocen, porque cuando le decía a mi familia nadie lo conocía, pero se llama Héctor el Father. No sé si lo conocerán, es un reggaetonero de muchos años antes. Héctor el Father cuenta que él de niño y joven asistía a una iglesia. Y pues ahí se congregaba desde pequeño. Conforme fue creciendo, se notaba que tenía un talento pues para la música, para el reggaetón en este caso, y la fama
y el dinero y todo fueron haciendo que su corazón se vaya endureciendo, se vaya apagando y se vaya de la iglesia. En su iglesia local nadie lo notó. Nadie se dio cuenta que, en este caso Héctor, se iba alejando por las distintas cosas. En el punto más alto de su carrera, y acá yo quería hacer como un ejercicio, vimos que Eutico cae del tercer piso. Digamos, cuando Héctor el padre estaba en el tercer piso, que es su punto más alto de su carrera, cuando hizo un concierto en el Madison Square Garden, él llevaba un arma y se quiso matar, porque no podía con la infelicidad que sentía. Se sentía miserable y él quería acabar con su vida, por más de que tenía todo el dinero del mundo, un evento muy grande y demás. En ese momento, Dios lo abraza. Antes de que él decida acabar con su vida, él siente que Dios lo abraza. Así como Pablo abrazó a Eutico. Dios lo abraza. Y él se consideraba que ya estaba muerto, muerto espiritualmente, ¿no? Por la fama, el dinero, las mujeres, que había desviado completamente del camino de Dios. Pero en este momento Dios lo abraza, como abrazó a Eutico. Y ahora Héctor el Father murió, entre comillas, no se asuste, y nació Héctor el Predicador. Ahora Héctor es un predicador y con la misma vehemencia que él tenía para cantar sus canciones de reggaetón, ahora se dedica a compartir la palabra de Dios. Y él dice algo muy bonito, que lo voy a leer. Si Dios nos da una segunda oportunidad, es porque Él sabe que el propósito que tiene para tu vida aún no se ha cumplido. Aún no se ha cumplido. Entonces, si Dios nos da una segunda oportunidad, es porque el propósito que tiene Dios para la vida de usted no se ha cumplido. Y Dios no va a dejar que uno caiga, que uno se vaya, si es que el propósito no se ha terminado de cumplir en nuestras vidas. Mi siguiente hoja, por favor. Esta historia nos deja 3 preguntas, a mi parecer. Y las puse aquí y la quería leer. La primera, estoy en un lugar peligroso sin darme cuenta. Quizás ciertas actitudes, ciertos hábitos me han llevado a colocarme en una ventana, me ha llevado a, sin darme cuenta, asistir a la iglesia y todo, pero sentarme en un lugar peligroso y no me estoy dando cuenta. Segunda pregunta, ¿estoy atento a mis hermanos o estoy viviendo solo mi fe? ¿Estoy atento a que alguien quizás acá ahorita está durmiéndose? ¿Me interesa? Sí, me puede haber despistado y no me di cuenta que tal y tal se fueron, pero estoy interesándome por la vida de mi hermano, de mis hijos, de mi equipo de trabajo. ¿Me interesa lo suficiente como para saber que se están quedando dormidos? Y la última, si he caído, voy a permitir que Dios me levante. O si alguien ha caído, ¿lo voy a abrazar o lo voy a rechazar? Asistir a una iglesia y congregarme no me asegura estar firme siempre. Pero todos los que han caído siempre se van a poder levantar. Que yo venga, me congregue, asista, escuche palabra, no garantiza que yo siempre esté bien. Pero lo que sí garantiza siempre es que el Señor nos va a levantar y vamos a cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Aquí también puse un pequeño texto en Salmos 37, 23 y 24, que dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Aun cuando caes, no vas a quedar postrado, porque Jehová sostiene tu mano. Yo les quería invitar a orar para poder cerrar este tiempo. Entonces les invitaría a ponerse de pie y cerrar sus ojos para poder terminar este tiempo con una oración.
Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos confronta, pero también nos ama. Hoy te pedimos que despiertes nuestro corazón, que nos muestres, Señor, si estamos en lugares peligrosos, si estamos en una ventana sin darnos cuenta. Espíritu Santo, danos sensibilidad, sensibilidad para no vivir distraídos, para poder ver a nuestros hermanos, para poder discernir cuando alguien está luchando. Señor, levanta una iglesia que cuida, que ama, que no es indiferente a nadie. Levanta una iglesia que sea una familia, que nos interesemos los unos por los otros y nos podamos dar cuenta si alguien no la está pasando bien. Te pedimos por los padres, ayúdalos a ver más allá de lo evidente, que puedan discernir la vida espiritual de sus hijos. Te pedimos por los líderes, que no solo vean lo superficial, Señor, que vean los corazones, que vean las almas, porque tú no vas a venir por equipos, por actividades, tú vienes por las personas, Señor. Y si hoy alguien se ha estado quedando dormido, o alguien se quedó dormido, se ha enfriado y se ha alejado, hoy declaramos, Padre, que tú lo levantas, que tú lo restauras, que tú das vida nuevamente, porque así eres tú, Señor, porque donde otros ven caída, tú ves propósito, porque tú dices, Señor, y tú nos haces entender que si tú nos vas a dar una segunda oportunidad es porque no hemos cumplido el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Y tú quieres que ese propósito se cumpla en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que cuando alguien cae lo levanta, lo abraza, no lo juzga, no lo rechaza, sino que lo levanta, Señor, como fuiste tú. Te pedimos todo esto en tu nombre, Señor. Yo soy tu niña, niña de tus ojos, porque me amaste a mí.